Dios tiene en cuenta ese anhelo. Dios te tiene en cuenta. Dios dice, porque Dios tiene control de nuestras obras, de nuestras acciones. Dios controla todo. Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija, que ha estado orando, ha estado clamando, ha estado anhelando pasar la eternidad conmigo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que, mis hermanos, necesitamos entonces entender la palabra de Dios. Hasta el día de hoy dice la palabra. Y David también dice en el libro de los Salmos, se ha vuelto su convite, dice, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Qué tremendo, mis hermanos. Es duro esto, ¿verdad? Es duro esta escritura. Porque Dios puede dar ese espíritu de estupor y Dios puede dar ojos con que no se vea. Sí, para que los ojos de ellos sean oscurecidos. Hay un sacerdote llamado Elí en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 3, nos dice la palabra que Elí era ya grande, era viejo, dice la palabra, y era muy grande, muy gordo, vamos a decirlo así directamente, muy pesado. Y sus ojos se estaban oscureciendo. Y no había palabra de Dios con frecuencia, ni había visión en aquellos tiempos. Y uno dice, ¿por qué? Porque Elí no puso atención a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Elí se la llevó, nada más se la sobrellevó. No corrigió a sus hijos. No corrigió lo que tenía que corregir en su vida. Y no estuvo atento a la voz de Dios. No estuvo atento al llamado de Dios. No hizo lo que Dios quería. No podemos vivir aquí, hermanos, nada más por vivir, llamarnos evangélicos y congregarnos y conectarnos y escuchar la palabra y adorar por un momento. No, necesitamos estar atentos a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que los ojos del sacerdote se estaban oscureciendo ya. Y no había visión ni palabra de Jehová con frecuencia. Y la lámpara de Jehová, dice, estaba a punto de apagarse. Pero antes que la lámpara se apagara, antes que la palabra de Dios se cerrara para siempre, antes que no hubiera más visión, en esa misma noche, Dios llamó a un jovencito, a un adolescente, a un niño todavía, a Samuel. Dios le llamó por cuarta ocasión. Hermano, porque los planes de Dios se cumplen. Ahora sí, como dicen por ahí, no se discuten. Los planes de Dios se cumplen. Con nosotros o sin nosotros, pero los planes de Dios se cumplen. Sí. Por eso Pablo decía, ay de mí, decía Pablo, si no predicara, si no anunciara el evangelio. Pablo tenía una carga en su corazón por predicar de este evangelio, mis hermanos. Y Pablo gritaba, ay de mí, si no predicara, si no anunciara el evangelio. Estos tiempos me ha costado anunciar el evangelio. Pero hermanos, pero no hay de otra. La voluntad de Dios hay que cumplirla. Y no digo que me siento obligado. Es un privilegio predicar el evangelio. Que aunque haya que pagar un precio, aunque cueste, hay que predicarlo. Porque los planes de Dios se cumplen. Si no se cumple con nosotros, se va a cumplir con alguien más. El sacerdote Elí no tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Y mejor estaba durmiendo. Y mejor se quedó con sus ojos oscureciéndose cada día más, para no ver más lo que Dios le quería mostrar. Pero esa misma noche, antes que la lámpara fuese apagada, esa misma noche Dios llamó a un relevo, Dios llamó a un nuevo profeta, Dios llamó a Samuel. Y así Dios, a través de los tiempos, a través de las edades, Dios ha estado llamando. Hermanos, si bien será que una mayoría no preste atención, no haga caso al llamado de Dios, se rebele, se aparte, pero déjame decirte esto, que siempre
habrá alguien, habrá algunos que den crédito a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está haciendo. Siempre habrá gente que escuche a Dios. Siempre habrá gente que camine con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Dios, amados míos, es fiel y lo que Él quiere, lo que Él se propone hacer, eso va a hacer. Dios, por algo se llama Dios. Así que sigamos firmes a Dios y nunca haya en nosotros un corazón de omisión, un corazón de apartarnos de Dios, sino que alcancemos plenamente la gracia que Dios tiene para con nosotros. Sí, hermanos, la idea de cuando dice de que los hombres en tiempo, cuando David lo ve proféticamente, los hombres están sentados cómodamente en banquete y su propio sentido de seguridad se convierte en su propia ruina, porque ellos están tan seguros de que ya lo tienen, de que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y hermanos, ese creerse, ese confiarse, los llevó a la ruina. El plan de Dios de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. El tropiezo de Israel fue predicho, hermanos míos. Voy a continuar leyendo una porción más de la Escritura, una porción más. Voy a leer el verso 11, dice, digo pues, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esto es muy importante que lo entendamos. Y si su transgresión, dice Pablo, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Qué maravilloso. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Tropezado y luego quedar caído para siempre. Hay una diferencia, hermanos míos, entre tropezar y quedar tirado. Si bien Israel tropezó, pero ellos no cayeron. Porque si caes y te quedas ahí, estás perdido para siempre. Ellos no cayeron de la gracia, no cayeron para siempre del favor de Dios, sino tropezaron, y ese tropezar es por un tiempo, mientras Dios trabaja con los gentiles, mientras Dios derrama su gracia que quería derramar sobre los gentiles. Hermanos míos, Dios trabaja con los gentiles para provocar a su pueblo, dice la palabra, a celos. Por eso el apóstol Pedro, cuando fue llamado por Cornelio para predicarle el evangelio de Cristo a los gentiles, se fueron con el apóstol Pedro unos judíos de la circuncisión, y Pedro con dificultad está predicando porque el Espíritu le está guiando. Ángel de Dios le ha llamado para que predique y él está predicando. Y dice que mientras aún está predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, como cayó en el día de Pentecostés, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a adorar y alabar a Dios en otras lenguas, como había acontecido en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Y los judíos quedaron asombrados, quedaron sorprendidos cómo Dios ahora está trabajando con los gentiles. Hermanos, de alguna manera Dios permitió un tropiezo para Israel, para dejarlo por un tiempo y volverse Dios para trabajar con el pueblo gentil. Sí. Así que Dios tiene un propósito aún en el tropiezo de Israel. Porque de esa manera, cuando Israel decide no hacer caso al evangelio, entonces Dios decide trabajar con los gentiles. Dios escoge a todo un apóstol llamado Pablo y lo envía a los gentiles de lleno. A través de la transgresión de Israel, dice Pablo aquí en este versículo 11,
del 11 al 14, vino la salvación a los gentiles. Así que, hermanos, le debemos a Israel en su tropiezo, le debemos que a través de ese tropiezo Dios lo ha capitalizado para trabajar con los gentiles. Pero necesitamos estar muy atentos y porque no nos vaya a ganar, dice Pablo, la soberbia, nos vayamos a creer que ahora somos el pueblo favorito y nos vayamos a confiar que Israel está rechazado para siempre y que nosotros tenemos la gracia de Dios para siempre. No, tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor delante de Dios. Sí. Porque dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, su defecto, la riqueza de los gentiles. Presta atención a esto que Pablo dice, cuánto más su plena restauración. Aquí ya Pablo está hablando de que viene una restauración para los israelitas. Porque a vosotros hablo, dice Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos, dice, a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque Dios, como hemos dicho, si bien la inmensa mayoría no se salvaría, pero siempre un remanente, un escogido, podía salvarse. Pablo aquí ha mostrado que Dios aún está trabajando con Israel por medio de un pequeño remanente. Y así ha sido, fíjense hermanos, hasta el día de hoy. Pero hay que tener en mente que Pablo quiere dejar en claro que la mayoría de los de Israel están perdidos y están perdidos para siempre. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Le debemos a Israel, mis hermanos. Oremos por Israel. Pidamos por la paz de Israel. Pidamos por ellos que un día ellos puedan ver la visitación de Dios a sus vidas. Que un día Dios pueda volverles a visitar. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Dice el siguiente versículo, si el rechazo de Jesús por parte de los judíos fue hecho bendición para nosotros, pero considera también qué tan grande será su aceptación de Jesucristo, mis hermanos. Porque si su exclusión, dice Pablo, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, esta es una figura de lo que pasó con Israel. Las ramas fueron quitadas y en lugar de esa rama fue injertado un olivo silvestre. En lugar de esa rama que ocupaba ese sitio, Dios tomó al pueblo gentil y lo injertó en ese olivo puro que es Israel, el Israel de Dios. Porque al venir a Jesucristo, hermanos, al venir a Jesucristo por fe, somos convertidos, la descendencia del patriarca Abraham, por fe. Somos también nosotros hijos de Abraham por la fe. Los verdaderos hijos, porque hemos sido injertados, siendo olivo silvestre, al olivo real. Y dice Pablo, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe, dice, de la raíz, siendo olivo silvestre. Ha sido injertado en lugar de ellas. Así que en lugar del pueblo judío, nosotros venimos a quedar como pueblos de Dios. Nosotros venimos a ser los hijos espirituales del patriarca Abraham. Hemos sido hechos partícipes de ese olivo, mi hermano, y somos partícipes de la savia del olivo. Pero somos ramas solamente, no somos el olivo. Hemos sido injertados. Por eso Pablo tiene mucha precaución y dice lo siguiente: no te jactes, dice, contra las ramas. No te jactes contra Israel.
Entonces no te creas, en ningún momento te vaya a ganar la soberbia, el engreimiento, el pensar que tú ya la hiciste, que tú ya estás sin ningún riesgo, sin ningún peligro, que tú puedes vivir como quieres, porque como dicen por ahí, una vez salvo, salvo para siempre. No, dice Pablo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, dice, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú por tu fe estás en pie. Mientras tengamos fe en Dios, estamos en pie. Por eso hay que mantener la fe viva. Por eso San Judas dice, os exhorto, dice San Judas, a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dado a los santos. No te ensoberbezcas, dice Pablo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así es. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que mantenernos en humildad, mantenernos fieles a Dios. Porque Dios es el único que nos puede ayudar en su gracia. Y todo tiene que ser en humildad y tiene que ser en sencillez. El propósito del cual Dios tuvo para rechazar a Israel es que los gentiles pudieran ser alcanzados. Pero eso no nos debe de llenar de vanagloria, de orgullo. En ningún momento nos sintamos superiores o mejores que los judíos. Pablo les recuerda que la raíz no sustenta la rama, sino es al revés. Aún así dependemos de una Biblia judía. Aún así estamos comiendo de los profetas que fueron en su mayor parte judíos. Aún así tenemos un Salvador que viene de los judíos. Por eso nosotros somos judeo-cristianos, mis hermanos. Porque de los judíos viene la salvación. Nunca se nos olvide eso. Amemos a los judíos, oremos por los judíos, porque Dios un día los va a restaurar a los judíos. Por su incredulidad, como hemos visto, fueron desgajados como rama, pero tú por fe estás en pie. Por fe estamos en pie en este tiempo. Así que, hermanos, mantengámonos por fe y por gracia en Dios, para que no seamos cortados. Porque dice, porque la bondad y la severidad de Dios se muestran para con Israel. La severidad de Dios ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad de Dios es para con la iglesia, con nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad para siempre, llegará el día en que ellos, sus ojos serán abiertos y van a ser injertados nuevamente, porque poderoso es Dios, dice Pablo, para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, dice, en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Así que Dios no se ha olvidado para siempre de Israel, es cuestión de tiempo. Dios volverá a trabajar con su pueblo, mis hermanos. Y cuando ese tiempo llegue, el tiempo de los gentiles habrá concluido. Echémosles ganas, sigamos adelante, mientras el tiempo de los gentiles está en pie. Este mensaje continuará para la próxima emisión. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que Dios sea con cada uno. Estamos aquí en el aire libre transmitiendo este servicio para bendición de la Iglesia Cristiana de Ulán y bendición de todos los oyentes y de todos los hermanos que gentilmente nos ven en diferentes partes de esta tierra. Que Dios les bendiga, que Dios sea con cada uno. Antes de despedirme, yo quiero compartir una hermosa alabanza que habla precisamente acerca de Israel. A Israel escogió Dios por pueblo de su heredad. Mas Israel se apartó, dando la espalda a su Dios.
por siglos errante vagó, por tierra extraña, sin parar. De luto el pueblo se vistió, pues perseguido vivió Israel. Escúchame, Dios de los cielos, clamo este pueblo al Dios eterno. Israel volvió a su suelo después de mucho andar errante. Israel, Dios te quiere. Israel. En muchas guerras se envolvió para aferrarse a la promesa de un Dios que les proporcionó la tierra que habían perdido. Mas hoy al ver a Israel que del desierto hizo un jardín y que entre escombros construyó, y hoy en su tierra plantada está. Escúchame, Dios de los cielos, clamo este pueblo al Dios eterno. Israel volvió a su suelo después de mucho andar errante. Israel, Dios te quiere. Israel, escúchame, Dios de los cielos, clamo este pueblo al Dios eterno. Israel volvió a su suelo después de mucho andar errante. Israel, Israel. Ok, mis hermanos, pues con esto damos por concluido esta emisión, rogando que Dios les bendiga, que Dios sea con cada uno y Dios supla cada necesidad en sus vidas. Dios llene cada vacío y Dios les bendiga y Dios les prospere. Hasta la próxima.